Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a la sección Institución Invitada de la Semana. En esta oportunidad tenemos nada menos ni nada más que al sindicato de Cintra Capital. Representa el sindicato de la EPS de Bogotá. Así de que hoy tenemos a Iván Celedón Guerra. Iván, bienvenido. Muchas gracias, Fidel. ¿Cómo está? Gracias a usted y al Canal Salud por la invitación. Bueno, pues hoy queremos conocer de todas las luchas, de los trabajos que adelanta precisamente el sindicato en favor no solamente de los trabajadores de esta EPS, sino de los bogotanos. Y empecemos un poco, presidente, contándonos acerca de la historia del sindicato, cómo se crea este sindicato. Bueno, Cintra Capital, el sindicato de trabajadores de la EPS Capital Salud, nace el 7 de marzo del 2013 con 31 afiliados, así lo fundamos, y cumple tres objetivos. El que normalmente cumplen los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de la empresa y la defensa de los usuarios afiliados a la EPS Capital Salud. Pero lo interesante es que nuestro sindicato de manera sui generis nació con el segundo objetivo, con el defender a la empresa. Cuando en cierto momento, pues desafortunadamente los dueños de la empresa, que eran o son, pues por un lado la alcaldía de Bogotá y por el otro lado la empresa privada Salud Total, desafortunadamente en una guerra por el poder de esta empresa solicitaron a la Supersalud su intervención para liquidar la sociedad. Entonces, a partir de allí nosotros vimos pues la necesidad de salvar a la empresa, salvar nuestros trabajos, y por eso pues fue la forma en que se conformó nuestro sindicato. Capital Salud. Tenemos la idea, y aclárenos y ayúdenos a esclarecer, que Capital Salud atiende mucho el régimen subsidiado. Sí, realmente es básicamente una EPS del régimen subsidiado. Ese es su objetivo por el cual nació, su razón social en sí. Es más, Capital Salud desde más o menos 2013 tiene el mayor porcentaje del régimen subsidiado de la capital del país, de Bogotá. El último dato, pues dado por la misma gerencia, fue del 62% del régimen subsidiado de Bogotá, aunque en cierto momento tenía inclusive más del 70%. Actualmente Capital Salud tiene afiliados 1.150.000 usuarios. Más o menos un poco más de 900.000 son de la ciudad de Bogotá, y los otros están en el Meta, en donde también tenemos injerencia. En aproximadamente 22 municipios del Meta, incluyendo Villavicencio, tenemos afiliados. Tenemos una parte que maneja el régimen contributivo por norma. Desde hace unos años salió una normatividad que nosotros le llamamos movilidad, que permite a una EPS afiliar también al otro régimen. Entonces allí en algún momento algunos de los afiliados que antes teníamos en el régimen subsidiado y que pasaron al contributivo, se quedaron también afiliados con Capital Salud. Allí tendremos un poco más de 50.000 usuarios afiliados. Pero principalmente es una empresa enfocada al régimen subsidiado. Jorge, cuando hablamos de afiliados... Iván, cuando hablamos de afiliados, ¿estamos también hablando de sus familias o solo del cabeza de la afiliación? Sí, normalmente en los sistemas de salud por normatividad se maneja no solo la afiliación de la cabeza, sino su núcleo familiar. Entonces normalmente esto cobija a las familias de los afiliados. Estamos hablando entonces que tiene incidencia sobre una cantidad bastante grande de bogotanos. Sí, claro, y pues el enfoque es que es la población necesitada. Es las personas que de una u otra manera pertenecen al CISBEN, entonces son las personas de más bajos recursos. En ese sentido, entonces son una población importante desde ese punto de vista de la injerencia en la salud en esos estratos. Es más, nosotros tenemos prácticamente, yo diría que el 90% de los habitantes de calle, por ejemplo, afiliados. Entonces es una población vulnerable y por lo tanto la injerencia de la empresa es de lo más importante que hay en la capital en este momento. Y a propósito de eso, y de que hemos venido hablando como de las características, de las cualidades de la empresa y del sindicato como tal, ¿cuál es la fortaleza que tiene Capital Salud frente al resto de EPS?
Bueno, yo creo que una circunstancia importante es que la alcaldía sea el dueño mayoritario. En este momento la alcaldía es dueña del 98.6%. 98.6% de la empresa, o sea, prácticamente es el dueño de eso. Entonces creemos que desde la alcaldía se puede hacer un trabajo muy importante desde el punto de vista de la influencia hacia el sistema de salud desde la misma EPS. Y por lo tanto las decisiones que se toman dentro de la empresa, si se correlacionan con las decisiones que puede tomar la alcaldía, pues tienen una injerencia demasiado importante, algo que no tiene ninguna otra EPS, mucho menos cuando hablamos de EPS privadas, donde el concepto es un poco diferente hacia el enfoque que se le puede dar a la salud, que es definitivamente un derecho fundamental y que nosotros consideramos que debe ser manejado desde lo público con un enfoque de solamente prestación de salud y no con un enfoque de negocio ni un enfoque económico. Adicionalmente, la EPS pertenece a la red integrada de salud, donde pertenecen también la Secretaría de Salud, las subredes, las otras entidades relacionadas con la Secretaría de Salud. Entonces, allí puede haber una influencia muy amplia en el tema de la integralidad del manejo de un paciente con respecto a sus problemáticas en salud, porque hay la interrelación no solo de la administración que hace la EPS, sino también de la prestación de servicios a través de entidades públicas como fueron los hospitales públicos que pertenecen a sus redes. Entonces creemos que esa injerencia no la tiene ninguna EPS, ni siquiera en el país, creería yo. Bueno, en el país sí, porque hay otras de pronto EPS parecidas en otras regiones que tienen el mismo contexto. Pero definitivamente en Bogotá da lo máximo en relación a las demás. Y estamos hablando de la capital. Claro, además. Estamos con Iván Celedón Guerra. Él es presidente de Sintra Capital, que es el sindicato precisamente de Capital Salud. Y hemos hablado ya de las fortalezas, pero a los sindicatos les corresponde dar las peleas, el hueso duro. Y entonces hablemos un poco entonces de las luchas, de esas debilidades y de lo que está pasando en este momento precisamente con esta EPS, porque bueno, la crisis en general de la salud es manifiesta. ¿Cómo se ve aquí en Capital Salud? Bueno, desafortunadamente sí tenemos problemas como tal. Como usted dice, pues de por sí en general el sistema de salud está en crisis en nuestro país en general, y eso hay que entenderlo. Y en eso se ven afectadas las entidades que de una u otra manera pertenecen o participan dentro de ese sistema. Es una crítica que se ha hecho, inclusive a nivel nacional, a los gobiernos, etcétera, de que debe haber un cambio en el sistema de salud. Ese modelo fracasó. Ese modelo pues ha demostrado que fracasó. En fin, entonces ahí debe haber un cambio y sobre eso luchamos todos los trabajadores de la salud. Debe haber un cambio enfocado en que realmente se brinde lo que es un derecho fundamental como la salud a las personas de una manera integral, de una manera transparente, ojalá de una forma, si me permiten decirlo, gratis. O sea, debe haber acceso al servicio de salud sin ninguna traba ni económica ni ningún tipo, y presentando ojalá que sea el 100% de la población que reciba ese servicio de salud con toda la calidad que se requiere. Como un derecho fundamental. Como lo que es. Y aquí no debe haber diferencia en si el que tiene dinero o el que no tiene, o el que está en un estrato social alto o bajo, para que ese servicio sea igualitario. O sea, para todos debe ser el mismo servicio con la calidad que un ser humano requiere en ese sentido. Entonces, ahí tenemos un problema que tienen que corregirse, y debe haber cambios fundamentales en las normas, donde debe haber una intervención del gobierno, del Congreso, etcétera, de manera general. Y desafortunadamente dentro de ese contexto entra también la parte de los trabajadores de la salud. O sea, en general los trabajadores de la salud hemos sido golpeados también por ese sistema, en donde desafortunadamente las condiciones en las cuales laboramos no son las más adecuadas. Es más, quizás uno de los gremios que precisamente tiene condiciones inferiores en relación a su parte de trabajo, su parte laboral, somos precisamente los trabajadores de la salud. Y ahí tenemos que tomar a todos. O sea, aquí no es diferencia de que si son solo los médicos o las enfermeras, algo así, todo el mundo que trabaja en salud. Desde el portero, el camillero, el conductor de una ambulancia, ¿entiende?, hasta el más alto especialista que usted quiera poner
En ese sentido nos hemos visto afectados por el sistema, en donde nuestras condiciones laborales no son las más adecuadas. Empezando por un tema como la tercerización, que es de lo peor que puede haber en ese sentido y que viola todos los conceptos de lo que se habla inclusive internacionalmente por parte de la OIT con el tema del trabajo decente. O sea, eso es lo peor que ha podido pasar y uno lo ve desafortunadamente en las entidades públicas así. O sea, en 70-80% a veces, que en vez de tener a las personas contratadas de planta con contratos indefinidos que dan estabilidad laboral, se tiene a través de figuras tercerizadas como la prestación de servicio, etc. Sin hablar, Iván, del decreto 1174 que nos acaba de meter el gobierno. Y que desafortunadamente acrecienta esta problemática. Se está vendiendo por quienes lo proponen como que va a ser la reforma en salud que va a mejorar las condiciones de los trabajadores, y no es cierto. Los que de una u otra manera trabajamos en esto y nos hemos metido a evaluar las cosas, sabemos que detrás de ese proyecto no hay nada bueno en ese sentido y va a golpear mucho más la clase trabajadora y como tal, ¿me entiendes?, también a los trabajadores de la salud. Por eso estamos en contra, por eso lo rechazamos, por eso vamos a ir a un paro el 21, por eso hemos hecho marchas y vamos a seguir haciéndolo en ese sentido porque no podemos permitir que eso progrese. Entonces, esa es la problemática general. Pero adicionalmente a eso, pues, cuando desafortunadamente los directivos de una empresa entran en unas circunstancias de un manejo inadecuado de una entidad como esta en el factor salud, pues las cosas se agravan. Y desafortunadamente eso también ha pasado en nuestra empresa Capital Salud. Nosotros creemos que es una gran empresa. En algún momento cuando inició inclusive se posesionó entre las 5 mejores EPS del país, y eso dicho por la Superintendencia de Salud. En las escalas que muestra el Ministerio de Salud, tal cosa, aparecíamos en los primeros lugares, etcétera. Y eso se ha ido degradando a través de los años por los malos manejos de varios de los directivos que han pasado por acá. Y eso nosotros como sindicato lo hemos tenido que denunciar, y en el objetivo que yo dije de la defensa de nuestra empresa hemos tenido que entrar a denunciar ese tipo de cosas. Allí pues ha habido de todo, pues creo que el programa no nos alcanzaría para dar detalles de cada una de las circunstancias, pero hay aspectos tanto desde el punto de vista administrativo, en las decisiones que se toman en la contratación, en cómo se manejan los dineros, etcétera, como en la parte del trato hacia los trabajadores y los que de una u otra manera laboramos en la empresa, donde inclusive hemos llegado a algunas circunstancias de violación de derechos laborales, incluyendo el derecho de asociación sindical. Entonces, esa ha sido nuestra lucha durante todos estos años con diferentes representantes de las administraciones, y desafortunadamente pues lo tenemos planteado en este momento con la gerencia y las personas que dirigen en este momento la empresa. Yo aquí quiero hacer una claridad porque me parece importante en ese sentido, y es el hecho de que en este momento lo que es de la gerencia hacia abajo de Capital Salud la siguen manejando funcionarios que dejó la administración pasada. La alcaldía pasada, del señor Peñalosa, del señor Luis Morales, secretario de Salud, dejaron a estas personas. Desafortunadamente, como nosotros decimos, pues estas personas durante 4 años que tuvieron la oportunidad de hacer las mejorías correspondientes en nuestra empresa para sacarla de las diferentes situaciones difíciles en que ha estado, pues no se dio como las circunstancias. No negamos que hubo cosas positivas, hicieron cosas que se pueden mostrar, etcétera. Claro que sí, hubo una mejoría en relación a otras administraciones, pero desafortunadamente el resultado final no es el que nosotros esperábamos, y en ese sentido. Y aquí hay que aclarar una circunstancia. Nosotros tenemos una medida de vigilancia por parte de la Supersalud desde el 2015, y pues uno esperaba que en esos 4 años, con todo lo que se ofreció por parte de la administración de los directivos, pues se mejoraran todos los indicadores que llevaban al levantamiento de esa medida de vigilancia, y no se ha dado. Entonces, pues decir que es que mejoramos en estos indicadores, mejoramos en lo otro, pero que al final no conllevan el resultado importante, que es que la Supersalud nos levante esa medida, porque esa medida desafortunadamente tiene unas circunstancias muy negativas, tanto en el aspecto que se muestra hacia el público como para promover la afiliación de nuevos usuarios, al hecho de que de esa medida el siguiente paso es una intervención normalmente para liquidación, porque eso es lo que uno ha visto normalmente en las demás EPS. Entonces, pues el temor que tenemos todos es ese, que en algún momento la Supersalud tome esa medida, y pues si ya usted vio la importancia que es esta empresa para la capital, para nuestros usuarios, entonces no tendría mucha lógica. Entonces allí creemos que no se ha hecho lo suficiente, no se ha hecho lo que... y eso es lo que han hecho estos directivos. Entonces para nosotros, pues desafortunadamente creo que fracasaron, y en ese sentido pues nosotros tenemos la esperanza y seguimos esperando que la nueva alcaldía, en cabeza de la doctora Claudia López, con el nuevo secretario de Salud en cabeza del doctor Alejandro Gómez, pues intervenga en la manera en que nosotros consideramos, oiga, haga un cambio, renueve esa estructura directiva,
para realmente, ¿me entiendes?, tratar de... La gerencia es la misma, Iván. La junta directiva empezó a renovarse. ¿Qué sucede con la junta directiva a partir de la llegada de Claudia López a la alcaldía de Bogotá? Ya ahí sí hubo un cambio porque pues por lógica tanto la parte de la asamblea de accionistas como la parte de la junta directiva pues tiene que cambiar por lógica porque al salir la anterior administración son otros nombres los que están. Y ya ahí hubo una renovación, ya hay nuevas personas, pues en el último programa que hizo la doctora Claudia López la semana pasada desde Capital, reafirmó que habían nombrado unas personas muy prestantes en ese sentido de cosas. Pues nosotros confiamos en eso, confiamos en que estas personas entren a plantear otras cosas para nuestra empresa que sean positivas. Pero pues consideramos que si no se hacen también los cambios de la gerencia hacia abajo, pues creemos que va a ser un poco dificultoso el tema. Discúlpame, te interrumpo. Esas medidas tomadas por la Supersalud, 3, 4 elementos por los cuales la Supersalud tuvo que intervenir. Bueno, normalmente la Supersalud fija principalmente las cosas en la atención a los afiliados. Ese es el principal enfoque de la Supersalud. Y la medida en realidad se implementa por eso. Desafortunadamente el año 2015, por una mala decisión de la gerencia de ese momento, hubo problemas muy especialmente dirigidos a la entrega de medicamentos de los afiliados. Y allí pues hubo todas las quejas del mundo. Yo recuerdo que nosotros, la Junta Directiva de nuestro sindicato, se reunió con el Superintendente de Salud de la época a principios del año, precisamente porque nos habían avisado que el privado seguía pidiendo la liquidación de la empresa. Entonces llegamos a hablar, oiga, venga, se sigue pidiendo esto, nosotros no creemos que la empresa se va a cerrar. Y el superintendente nos dijo, mire, eso no va a ocurrir, por lo menos no este año. Ustedes nunca me aparecen a mí en los indicadores que yo evalúo de la atención al usuario. Sé que tienen problemas económicos, pero por lo menos la atención sigue siendo buena. Y aquí no nos aparecen, él dice que tiene unas tablas o tenía unas tablas con colores, decía, ni siquiera aparecen en el color para siquiera entrarlos a mirar. Entonces siguen siendo dando una buena atención. El problema económico, sí sabemos que lo tienen, tiene unas variantes. En ese momento había salido un nuevo decreto que le da a la GPS 7 años, luego fue variado a 10 para hacer la recuperación económica. Entonces miramos el 31 de diciembre si ustedes cumplieron con eso o no. Entonces en ese momento nosotros quedamos tranquilos en que no había ningún tipo de intervención por parte de la Supersalud. En octubre, casi 8 meses después, pues llegó la medida de vigilancia. Y lo que decía la medida es que desafortunadamente en PQRs, en las quejas de los usuarios en relación a la atención, la empresa había crecido 80%. Entonces por eso vino la medida de vigilancia. Y a partir de ahí la Supersalud coloca una serie de indicadores que van en diferentes sentidos. El principal tiene que ver con atención en salud, donde hay muchísimos indicadores. Es más, en esta reunión de despachante el gerente decía que primero tenían 80 y luego bajaron a 40 y tal cosa. Yo me reuní también el año pasado con el equipo de la Supersalud que me maneja la medida de vigilancia y me decía, mire, evaluamos 44 indicadores. Desafortunadamente, Capital Salud está fallando en la mayoría. Hay 16 que para nosotros son visión, fallan todos. Y hay 6 que son los más importantes desde el punto de vista de epidemiología, porque ahí están, por ejemplo, mortalidad materna, mortalidad perinatal, y fallan en el 50%. Entonces, en ese sentido, pues es muy difícil que nosotros levantemos la medida de vigilancia si no mejoran en eso. Y ese ha sido el hecho por lo cual se ha mantenido la medida de vigilancia hasta la fecha. El mismo gerente reconoció que ha habido 7 renovaciones de esa medida, porque seguimos incumpliendo con los indicadores que nos pone la Supersalud. Ahí también está la parte económica, donde también hay un indicador que evalúa eso y desafortunadamente también allí seguimos fallando en compensar la parte de la falla económica. Pero adicionalmente evalúan PQRs, evalúan tutelas y todo eso y todos los indicadores siguen siendo malos. Entonces es donde nosotros decimos, si esa administración y los que la representan durante 4 años no pudieron mejorar eso, pues creemos que debe haber una renovación y que la actual alcaldía debe traer nuevos funcionarios. Pues nosotros hemos escuchado a la alcaldesa y pues la alcaldesa dice que tiene un enfoque muy diferente con respecto a contratación, etcétera, etcétera. Pues entonces nosotros esperamos que haya funcionarios idóneos, funcionarios realmente transparentes, que le metan la ficha, que le metan el diente a esto y que realmente presenten toda la mejoría para ver si nos levantan la medida de vigilancia. Por supuesto, en el nivel directivo. Sí, claro. O sea, en el directivo. Nosotros seguimos confiando en que el personal que de una u otra manera trabaja para Capital Salud y Recursos Humanos es muy bueno.
Ahí tenemos algunas críticas en lo que han hecho las administraciones en el ingreso de algunas personas. Desafortunadamente creemos que no se ha hecho con la transparencia necesaria, en el sentido de que no se han contratado algunas personas idóneas, pero creemos que esa es una minoría. Nosotros creemos que tanto la gente antigua como tal que viene laborando en Capital Salud desde sus inicios, como la gente nueva que ha entrado, que algunas ya llevan varios años aquí, son buenos en su mayor parte. Bueno, presidente, ¿cómo interactúa Capital Salud con la red pública de la Secretaría de Salud? La EPS es como la administradora del recurso, ¿no? El gobierno le entrega un recurso para administrar el proceso de salud tal cosa. Entonces la EPS tiene que contratar con IPS, que son las que prestan el servicio. O sea, Capital Salud no es la que presta el servicio, sino contrata. Entonces utiliza esos dineros para contratar para que se atienda a nuestros afiliados. Entonces, una de las circunstancias de intervención es esa. Por norma, este tipo de entidades tiene que contratar en un mayor porcentaje con la red pública. Entonces, en ese sentido, pues tiene una interrelación directa con todos los hospitales públicos que pertenecen a las subredes. Entonces, por lo tanto, la más importante contratación, si se puede decir así, la tiene precisamente con las subredes. Adicionalmente, cuando se crearon las subredes en la administración pasada, se creó el concepto de tratar de integrar todas las entidades de salud, y ahí fue donde se creó pues lo que llaman la red integrada de salud. Sí. Entonces, en ese sentido, pertenecen las subredes, pertenece la Secretaría de Salud, dos entidades de la misma, el laboratorio especializado que tienen, etcétera, y ahí se incluyó a Capital Salud. Entonces, hay una relación directa. Hay que entender allí que el dueño es el mismo. Sí, la alcaldía es el mismo de la un bolsillo dueño de la subred. Entonces, ahí hay cositas que nosotros también hemos hecho la crítica, como le digo, por el manejo de algunos directivos en relación a la contratación, eso porque es de un bolsillo a otro, como usted dice, y ahí pues hay algunas críticas. Inclusive nosotros criticamos el sistema de salud que se montó en la administración pasada con el tema del pago por PGP, lo que llaman el pago global prospectivo. Que bueno, el doctor Gómez dio su ítem positivo en esta charla que se hizo la semana pasada, diciendo que era un esquema de atención integral. Claro que sí, lo entendemos, es un buen esquema. Entonces, como tal, si se enfoca en el manejo integral del paciente en ese sentido. Pero definitivamente es uno de los esquemas que requiere un mayor control a través de las auditorías. Y esto se lo digo porque yo soy auditor. Ese es mi trabajo dentro de Capital Salud. Y ahí ha habido falencias de ambos lados. Los procesos de auditoría, tanto a nivel de las subredes como a nivel de Capital Salud, no se le ha hecho el énfasis correcto, ni se le ha dado la importancia correcta, y es trascendental en ese tipo de contratos, porque si no puede haber una afectación económica de lado y la ha habido. Nosotros tenemos demostración, ¿entiendes?, de que ha habido afectación económica tanto para las redes de los hospitales públicos como para Capital Salud con ese esquema. Entonces, tenemos críticas allí. Si el sistema puede ser bueno, sí, pero ponga los controles necesarios en ese sentido. Y ahí le contaría historias de cómo encontramos fallas en una facturación, fallas en una autorización, etcétera, donde o pierde un lado o pierde el otro. Me está casi diciendo que entre el paso del dinero de un bolsillo al otro se puede perder la plata. Desafortunadamente, esa posibilidad existe. O sea, no puedo reafirmar en ese sentido, cometería el error en ese sentido, pero presuntamente ha habido errores en donde creemos que puedan haber pérdida de dinero, ya sea para un lado o para el otro. Yo no estoy diciendo si eso va al bolsillo de alguien o no, no lo puedo decir, pero ahí hay cosas irregulares. Yo le pongo un ejemplo, o sea, usted negocia el pago global prospectivo de una atención integral por una especie de paquete. Le pongo uno de los más importantes que ahora es boom con el tema COVID-19, unidad de cuidados intensivos. Entonces, la unidad de cuidados intensivos, en una de las contrataciones que se pagaba a 9 millones de pesos. ¿Me entiendes? O sea, dure lo que dure un paciente en una unidad de cuidados intensivos, hágase lo que se le haga, 9 millones de pesos. Listo, si el paciente duró un día, de pronto usted salió ganando, o sea, el hospital salió ganando. ¿Por qué? Porque un día de UCI con los tarifarios anteriores y todo eso puede estar costando, diga usted, 2 millones, 3 millones de pesos. Entonces, 9 millones, pues sale ganando. Pero cuando un paciente dura 10 días, 20, 30 días, como tenemos muchos pacientes en una unidad de cuidados intensivos, téngalo por seguro que los 9 millones de pesos no alcanzan. Cuando uno ha visto cuentas reales de un paciente que dure ese tiempo, son cuentas de 40, 50, 60 millones de pesos. Entonces ahí no compensa para nada los 9 millones.
Entonces ahí está perdiendo la IPS como tal. Entonces mire todos esos factores. Y desafortunadamente allí entonces, para poder compensar, a veces es donde pasan circunstancias que no van. Por ejemplo, que se meta a una unidad de cuidados intensivos un paciente que no lo requiere. Y ahí es donde las auditorías tenemos que estar muy pendientes de eso, y lo hemos visto. Lo mismo cuando se pide, por ejemplo, una autorización. Llega un paciente de urgencia que dura 24 horas en observación de urgencia y alguien pide una autorización de piso para, por ejemplo, una especialidad con medicina interna. Ese paquete cuesta, diga usted, 1.300.000 pesos. Si fuera el paquete de observación de urgencia serían solo 150.000, 200.000 pesos. Entonces allí es donde la IPS hace las cosas que no son y le da por la cabeza a la IPS haciendo cosas. Todo esto lo hemos visto en el proceso de auditoría y todo eso lo hemos advertido. Desafortunadamente creemos que no se ha prestado la atención adecuada. Y lo que nos llamó la atención es que pues se acaba de renovar el contrato ahora en junio con entre Capital y las subredes, y se afianzó ese contrato con una circunstancia: se eliminaron las autorizaciones. Algo que uno lo puede ver positivo, como le presentó el doctor Gómez. Claro que sí. Si usted elimina las trabas de las autorizaciones, es un beneficio para el usuario, para el afiliado, para el paciente, porque fluye más rápido. Depender de cosas. Claro, fluye más rápido. Pero el problema es que se pierde el control. Y si no se tiene el control, sucediendo todo esto que da, puede haber pérdida de dinero, ya sea por un lado o ya sea para el otro. Y es ahí donde tenemos la preocupación. Hicimos la advertencia, no se nos escuchó, pues ahí estamos trabajando a ver cómo lo hacemos en el sentido de ver las cosas. Hay otras circunstancias aquí que también pues criticamos de los directivos de Capital. Sí. Y es precisamente cuando usted tiene el tema del control. Pues una de las partes donde lo controla es en la parte de la facturación. Claro. Entonces uno debe afianzar la auditoría en la parte de cuentas médicas. Lo que han hecho las anteriores administraciones es tercerizar el control de cuentas médicas. Lo han hecho con empresas externas. Pierden el control del control. Entonces creemos que al tercerizarlo, pues lo pone en manos de personas que no están dentro de la empresa y que no van a tener la misma responsabilidad en el manejo. Y se ha demostrado y tenemos pruebas de los errores en ese sentido. Entonces la administración anterior primero contrata una empresa que se llama DIG, donde fallaron en todo, crearon un problema a tal punto que la misma Supersalud se los advirtió y le dijo: mire, es que si usted paga los dinero y tiene 250 millones, 250.000 millones en la cuenta, más lo que falta de la capitalización que ofreció el alcalde Peñalosa, que son 197.000 millones, ahí tiene 400 y pico mil millones, con lo cual usted compensa. La respuesta fue que es que tenemos un desorden tan grande en el proceso de facturación que no sabemos exactamente a quién hay que pagarle y cómo hay que pagarle. Y eso venía del tercerizado. Entonces uno dice: oiga, ¿cómo así? Entonces se le advierte a la administración, y lo que hace la administración de estos mismos directivos que están todavía es que el año pasado entonces vuelve y convocan a otra empresa tercerizada. Contrataron una empresa que se llama Tools, donde de por sí hay a nosotros nos llegaron a nuestro correo una serie de cosas, de dudas de esa empresa, que sería bueno que un ente de control investigara. Aparecían sanciones y multas de carácter fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga, un proceso ordinario de responsabilidad fiscal de la Contraloría del 2017, un proceso por responsabilidad ambiental de la CAR de Santander, un hallazgo de incidencia disciplinaria por la Contraloría de Bogotá, un hallazgo administrativo por Contraloría General de Santander, incumpliendo la parte contractual, precisamente en la parte de una recuperación de cartera, que es una de las funciones dentro de la empresa. Pues si uno dice: yo no sé si todas estas cosas oficialmente terminaron en una sanción contra esa empresa, pero uno dice: si esta empresa con esos antecedentes está participando en un proceso de licitación con una empresa pública, pues creo que debería otra cosa. Y fue la empresa que escogieron. ¿Qué garantías puede dar eso? O sea, deja muchas dudas, ¿no? Deja muchas dudas. Y fue la empresa que contrataron. Nosotros, en una reclamación que le hicimos al actual gerente, el doctor Iván Mesa Cepeda, nos dijo: yo mismo verifiqué toda la documentación y esa empresa está en regla. Y él en ese momento era el asesor por parte de la Secretaría de Salud para Capital Salud. Él es abogado. Entonces, pues uno dice: vaya y venga. El tiempo, lo contrataron, demostró que tiene fallas. No tenían, por ejemplo, el cruce de base de datos compatible con nuestra empresa, y hubo todos los problemas del mundo en el cruce de base de datos, y ahí están los problemas planteados. Y eso es fundamental. Fundamental para la facturación, para verificarla y para pagarla a las IPS, en fin. Entonces, pues es una de las cosas que está ahí, que no sabemos si van a acabar el contrato con esa empresa y volver a tercerizarla, o si definitivamente van a volver a que se maneje todo el área de cuentas médicas con la gente de planta, que yo le puedo certificar que son excelentes auditores, excelentes analistas, personas excelentes que lo demostraron durante años. O
¿sí me entiende? En hacer su trabajo en ese sentido. Entonces es uno de los llamados que nosotros hemos estado haciendo a las directivas. Oiga, fortalezcas internamente el área de cuenta médica y no por el contrario siga tercerizando. Estamos aquí precisamente con la institución invitada de esta semana, que es Sintra Capital. Sintra Capital es la EPS de Capital Salud y nos encontramos con Iván Celedón Guerra, precisamente el presidente. Iván, ya para cerrar esta entrevista, quiero dos mensajes. El primero, un mensaje a los bogotanos. Bueno, yo sí respaldo el tema de que sigan confiando en la EPS Capital Salud, porque nosotros sí consideramos que como empresa estructuralmente y con la fuerza del recurso humano que tenemos podemos prestar un excelente servicio para todos y ojalá que muchos otros bogotanos lleguen a afiliarse en ese sentido, en eso. Tenemos problemas, nosotros creemos que estos problemas derivan de algunos errores que cometen algunos directivos, nosotros esperamos que esto mejore de alguna otra manera, ya que haya un cambio o que ellos entiendan que las circunstancias tienen que ser diferentes, pero que confiamos en que definitivamente podamos hacer una simbiosis con estos directivos para seguir prestando la buena atención que creemos que podemos darles a todos ustedes. Y en segunda medida, para la alcalde de Bogotá, Claudia López. Bueno, a la alcaldesa le hemos venido solicitando desde hace rato que nos escuche a los trabajadores. O sea, porque pues yo solo aquí he planteado quizás una parte de la problemática que tenemos con los directivos. No, pues por tiempo no hemos podido hablar ni siquiera de la parte relacionada con la violación de los derechos de los trabajadores, el tema inclusive de la violación al derecho de asociación sindical, donde hemos sido perseguidos como miembros del sindicato y como directivos del mismo, en el tema del manejo desafortunadamente de la pandemia COVID-19, donde creemos que los directivos no han adoptado las mejores medidas para protegernos tanto a los trabajadores como a nuestros afiliados, y por lo tanto hemos solicitado que ella nos escuche a nosotros. Ya vemos que escuchó a los directivos, inclusive llevó su programa allá, pero creo que no ha escuchado a los trabajadores y creo que tenemos tanto el derecho como merecemos el espacio para que esto se dé y que de nuestra boca escuche la realidad de las circunstancias, nuestra visión desde adentro de cómo se ha manejado Capital Salud y los problemas que realmente tiene. Entonces nosotros seguimos esperando que en algún momento nos abra el espacio para escucharnos como tal y poderle plantear esto. Misma circunstancia que le pedimos al señor Alejandro Gómez, secretario de Salud, al cual le hemos solicitado en 3 ocasiones una cita. Él forma parte de la Junta Directiva, ¿no? Sí, tenemos entendido que sí. Entonces le hemos pedido 3 veces una cita y hasta la fecha no hemos recibido pues la respuesta positiva de escucharnos. Entonces insistimos en eso, escúchenos, queremos de una manera detallada contarle todos los problemas, nuestra visión de que la empresa no se ha manejado ni se está manejando de la manera adecuada por parte de la gerencia y algunos directivos, para ver cómo solucionamos esto y que realmente, ¿me entiendes?, mejoremos en las fallas que tenemos para seguir prestando el mejor servicio a nuestros afiliados. Bueno, muchas gracias a Iván Celedón Guerra, presidente de Sintra Capital, porque de cómo le vaya a ustedes, no solo al sindicato, sino a la EPS Capital Salud, le depende cómo le va a ir a los más pobres de Bogotá. Tiene toda la razón. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Con su permiso, sigan en la programación. Gracias, don Fidel.